Hay materiales que han cambiado la historia, marcando un antes y un después en la evolución de la humanidad. Algunos de ellos son bien conocidos, como el hierro o el oro, pero otros permanecen envueltos en un halo de misterio y asombro. Entre todos, pocos materiales han sido tan misteriosos y transformadores como el caucho, una sustancia que ha fascinado a exploradores, científicos y pueblos originarios por igual. El caucho es un material que parece tener vida propia, se estira, se deforma y sin embargo, siempre regresa a su forma original, desafiando las leyes de la física y sorprendiendo a quienes lo descubren por primera vez. Su origen nos transporta a las profundidades de selvas impenetrables, donde antiguas civilizaciones ya conocían y aprovechaban sus propiedades mágicas mucho antes de que el mundo occidental supiera de su existencia. El caucho brota de la corteza de un árbol como lágrimas blancas, un llanto lechoso y espeso que, gota a gota, cambiaría el destino de la humanidad y abriría las puertas a una nueva era. ¿Cómo es posible que una simple savia, recolectada en tazones de barro por manos indígenas, se convirtiera en la piedra angular de la era moderna, impulsando industrias y conectando continentes? Desde rituales sagrados en la selva hasta la frenética revolución industrial, el caucho es una historia de descubrimiento, explotación, sueños rotos, y también de esperanza, innovación y resiliencia. La palabra caucho proviene del quechua cauchú, que significa literalmente árbol que llora, un nombre poético que encierra siglos de sabiduría ancestral y respeto por la naturaleza. Lo que alguna vez fue un enigma y un milagro reservado para unos pocos, hoy está presente en miles de objetos cotidianos, desde neumáticos hasta guantes. Pero el misterio del caucho apenas comienza, y su historia sigue evolucionando con nosotros. Mucho antes de la llegada de los europeos al continente americano, los olmecas, mayas y aztecas ya dominaban el arte y la ciencia del caucho. Estas civilizaciones antiguas, profundamente conectadas con la naturaleza, descubrieron el potencial oculto en los árboles de la selva y aprendieron a transformar el látex en un material versátil y resistente. Mezclaban el látex extraído de los árboles con jugo de enredadera, creando así un caucho mucho más duradero y flexible. Este proceso, que podría considerarse una forma ancestral de vulcanización, era fruto de siglos de observación y experimentación, transmitido de generación en generación. El caucho era fundamental en la vida cotidiana. Se utilizaba para fabricar sandalias resistentes al agua, herramientas flexibles y, sobre todo, para el famoso juego de pelota mesoamericano. Este juego no era solo un deporte, sino un ritual sagrado, un espectáculo que representaba la lucha entre fuerzas cósmicas, donde la pelota de caucho era el vínculo entre dioses y hombres. El rebote impredecible de la pelota simbolizaba el movimiento de los astros en el cielo, y cada partido era una representación del orden y el caos del universo. El caucho, por su elasticidad y misterio, era considerado casi mágico. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Nuevo Mundo, quedaron asombrados al ver este material desconocido, que botaba y se deformaba de maneras que nunca habían visto en Europa. Para ellos, el caucho era un verdadero prodigio, una maravilla de la naturaleza y la ingeniería indígena. Cristóbal Colón llevó una pelota de caucho a Europa como una curiosidad exótica, pero el verdadero conocimiento sobre su fabricación y uso se perdió en la distancia cultural y el tiempo. Nadie en el Viejo Mundo supo replicar el proceso. Así, el secreto de la vulcanización ancestral desapareció, y el caucho quedó relegado a ser una rareza, un objeto de asombro en los gabinetes de curiosidades europeos, sin que nadie comprendiera su verdadero potencial. Durante siglos, el potencial del caucho dormiría en las selvas de América, esperando pacientemente a ser redescubierto y revolucionar el mundo moderno. Durante siglos, el caucho fue solo una rareza en Europa, usado para borrar lápiz y poco más.
Su inestabilidad lo hacía impráctico, pegajoso con calor, quebradizo con frío. Sin embargo, la curiosidad científica creció. En 1736, Charles Marie de la Condamine estudió el árbol del caucho en Sudamérica y despertó el interés europeo. Brasil mantuvo el monopolio hasta que, en 1876, Henry Wickham contrabandeó miles de semillas a Londres. De ahí, el caucho se expandió a Asia, donde prosperó sin plagas. Plantaciones masivas derrumbaron el monopolio brasileño. El caucho dejó de ser exclusivo del Amazonas y se volvió global. Estaba listo para alimentar la maquinaria de una nueva era. El gran salto llegó en 1839, cuando Charles Goodyear, tras años de experimentos y fracasos, descubrió la vulcanización casi por accidente. Este proceso revolucionario transformó el caucho natural, que antes era pegajoso y poco útil, en un material con propiedades completamente nuevas. El caucho vulcanizado era estable, resistente y duradero, capaz de soportar temperaturas extremas y el desgaste del uso diario. Por primera vez, el caucho podía emplearse en aplicaciones industriales a gran escala. Se convirtió en un recurso industrial clave: mangueras para transportar líquidos y gases, piezas esenciales en la maquinaria de fábricas y ferrocarriles. Correas de transmisión, juntas de sellado y calzado impermeable revolucionaron la vida cotidiana y la producción industrial. El invento del neumático por John Boyd Dunlop en 1888 llevó el caucho a las calles y carreteras, revolucionando el transporte personal y comercial. El caucho permitió la era del automóvil y la velocidad, haciendo posible la movilidad moderna y el desarrollo de nuevas industrias. La demanda explotó en todo el mundo, y el caucho se volvió un recurso estratégico, esencial para la economía global y la expansión industrial. Pero la fiebre del caucho trajo consigo una explotación brutal, especialmente en el Congo y la Amazonía, donde las poblaciones locales fueron sometidas a trabajos forzados y violencia. Millones sufrieron para alimentar la industria, enfrentando condiciones inhumanas, enfermedades y separación de sus familias. El árbol que llora, fuente de riqueza para algunos, también provocó el llanto y el dolor de pueblos enteros, dejando cicatrices profundas en la historia de estas regiones. El progreso y la modernidad tuvieron un alto costo humano, marcado por el sufrimiento y la explotación de los más vulnerables. Así, el caucho fue milagro y tragedia a la vez, símbolo de innovación y prosperidad, pero también de dolor y desigualdad en la historia de la humanidad. En los años 20, Henry Ford intentó controlar su propio suministro de caucho, creando Fordlandia en la selva amazónica. Quiso imponer una utopía industrial americana en Brasil, pero ignoró la ecología y la cultura local. Plantó árboles en hileras, facilitando plagas devastadoras. Los trabajadores rechazaron la disciplina y la dieta impuesta, y estallaron motines. Fordlandia fracasó y fue abandonada, superada por el caucho sintético. Hoy es un monumento al choque entre industria y naturaleza. El caucho natural aún se obtiene a mano. El sangrador hace incisiones en el árbol y recoge el látex. El látex se filtra, coagula con ácido y se transforma en láminas. Luego, se vulcaniza mezclándolo con azufre y calentándolo, dándole elasticidad y resistencia. El siglo XX trajo el caucho sintético, creado a partir del petróleo. Durante las guerras mundiales, la escasez de caucho natural impulsó la investigación. Hoy existen muchos tipos de caucho sintético, cada uno para usos específicos: neumáticos, trajes, sellos. La alquimia del caucho pasó del bosque al laboratorio. El caucho es ahora una familia de materiales, naturales y sintéticos. Su versatilidad es infinita. El caucho es la base invisible de la modernidad. Sin neumáticos, el transporte sería imposible. Es un aislante eléctrico esencial, permitiendo redes seguras y dispositivos confiables. En medicina, los guantes de látex y dispositivos salvan vidas.
En la vida diaria, el caucho está en suelas, gomas, juntas y más. Es el héroe anónimo que conecta, protege y amortigua nuestro mundo. Su flexibilidad ha permitido que la sociedad se adapte y avance. El caucho es el material que sostiene la vida moderna. En la era digital, el caucho sigue siendo insustituible. La industria automotriz es su mayor consumidora, pero los neumáticos actuales son productos de alta tecnología. El caucho es vital en construcción. Aisladores sísmicos, juntas y cojinetes protegen edificios y puentes. En robótica y electrónica se crean músculos artificiales y circuitos flexibles. El caucho soporta desde naves espaciales hasta teléfonos móviles. Su resiliencia y adaptabilidad lo mantienen vigente. Es el material al que recurrimos cuando necesitamos flexibilidad y fiabilidad. El caucho sigue reinventándose. Desde las selvas mesoamericanas hasta la alta tecnología, el caucho ha sido motor de revoluciones y símbolo de ingenio humano. Hoy, la sostenibilidad y el reciclaje abren un nuevo capítulo. Se buscan cauchos verdes y procesos circulares para proteger el planeta. Cada objeto de caucho encierra siglos de historia y transformación. La próxima vez que uses una goma o conduzcas, recuerda esta odisea. El viaje del caucho continúa, tan elástico como siempre. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el material que cambió el mundo.